Hola, buen día. Mi nombre es Janet Loreli Baezatip. Buen día, mucho gusto. Yo soy Juan Shair Nopat. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal de la carrera de Contador Público. Durante el proceso de este video hablaremos de un tema muy importante que hoy en día ha tomado una máxima relevancia, ya que será de una tasa de contribución mundial implementada para todos los países. Pero, ¿de qué tema estamos hablando? El impuesto mínimo global, que corresponde al segundo pilar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta iniciativa nació en 2021. Fue firmada por 134 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que representa el 94% de la economía mundial. Dentro de las principales razones que motivaron la creación de un impuesto mínimo global, resalta el impuesto mundial originado por la pandemia a las finanzas públicas y la urgencia de los estados por financiarse, para enfrentar en el presente y el futuro situaciones de interés mundial, tales como el calentamiento global, asuntos estructurales de largo plazo o problemas migratorios, el cual buscará que la empresa con mayor ingreso o empresas transnacionales eviten el traslado de sus utilidades a países con un mínimo o nulo impuesto, lo que es mayor conocido como paraísos fiscales, y que de manera mundial los países tengan una competencia justa con sus pagos de contribuciones. Los tributos son las principales fuentes de ingreso utilizadas por la mayoría de los países para financiar la producción de bienes y servicios y satisfacer las necesidades colectivas. El segundo pilar establece un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios empresariales, poniendo un límite a la competencia fiscal entre jurisdicciones. Gobiernos de todo el mundo se comprometen a aplicar impuestos adicionales sobre beneficios extranjeros a las empresas multinacionales con sede en su jurisdicción, al menos hasta la tasa mínima acordada. Esto significa que la competencia fiscal estará ahora limitada por un nivel mínimo de tributación donde quiera que opere la empresa multinacional. Una exclusión permite a los países seguir ofreciendo incentivos fiscales para promover la actividad empresarial sustancial, como la construcción de un hotel o la revisión o inversión de una fábrica. Ahora, ¿cómo beneficia o perjudica a las grandes empresas que llevaban sus ganancias a los paraísos fiscales? Todos los países son soberanos y pueden establecer la política tributaria que consideren, pero hay que acabar con la dañina competencia fiscal y la planificación fiscal agresiva. Los paraísos fiscales han prosperado a lo largo de los años ofreciendo secretarismo, siendo el secreto bancario, y empresas ficticias, las cuales no necesitan tener ningún empleado o actividad en la jurisdicción, al igual que un impuesto nulo o bajo sobre los beneficios contabilizados ahí mismo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? Inicialmente es preciso definir el término déficit fiscal, mismo que se define como la diferencia entre las multinacionales pagan actualmente de impuestos y lo que pagarían si estuvieran sujetas a un impuesto mínimo global en cada país. Una empresa tendrá un déficit fiscal siempre que pague una tasa impositiva efectiva menor a la tasa mínima global. En resumen, por un impuesto mínimo global, los países estarían facultados para gravar el déficit fiscal de las empresas hasta por el monto que determine la mínima global. Esto quiere decir que si una empresa está pagando extranjera a México, está pagando una tasa mínima del 12%, pero la tasa mínima global es del 15%. La diferencia, que sería del 3%, sería su déficit fiscal a pagar. El segundo pilar garantiza ahora que estas empresas paguen una tasa impositiva efectiva mínima del 15% sobre sus beneficios contabilizados en este tipo de jurisdicciones. El impacto acumulado de estas iniciativas supone que los paraísos fiscales, tal y como conciben hoy en día, dejarán de existir. Las jurisdicciones que ofrecen servicios financieros internacionales seguirán teniendo un mercado para sus servicios, pero basado en añadir un valor económico real a sus clientes y en ofrecer apoyo en sus transacciones comerciales, cuyos fines no sean meramente el de pagar mínimos impuestos. Bajo el sistema del impuesto sobre la renta de las sociedades mexicanas, las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar el ISR
sobre su renta mundial cuando son residentes fiscales en México. Por otra parte, y en el caso específico de los residentes en el extranjero, estarán obligados al pago del ISR cuando lo deriven a través de un establecimiento permanente o cuando el residente en el extranjero obtenga rentas de fuente mexicanas y no sea atribuible a un establecimiento permanente ubicado en el país. Las personas jurídicas mexicanas, así como los establecimientos permanentes de residencia en el extranjero, están obligados a pagar el ISR aplicando la tasa del 30% sobre sus utilidades gravables obtenidas en el ejercicio fiscal. De acuerdo con las últimas comunicaciones, México manifestó su intención de aplicar las reglas globales una vez adaptadas. Con base a las expectativas de ingresos actuales, se espera que alrededor de 100 empresas mexicanas, tanto públicas como privadas, estén dentro del alcance del Pilar 2. Más específicamente, con respecto a la regla de pago subtributado y como parte de la reforma fiscal mexicana para el 2020. Se introdujo un antiparaíso fiscal. En un nivel alto, la regla establece que en caso de los pagos directos o indirectos realizados por un contribuyente mexicano a una parte relacionada extranjera, si bien el beneficiario tributa en dichos ingresos una tasa efectiva inferior al 75% de la tasa en que se hubiera aplicado en México, es decir, del 22.5%, se rechazará la deducción mexicana por el pago. En muchos casos, el beneficiario puede demostrar sustancia económica para rescatar la deducción, incluida la realización de actividades comerciales utilizando personal y los activos del beneficiario. La consecuencia más clara del Pilar 2 sería una revisión y modificación de las reglas de desestimación de deducciones respecto a dos cuestiones. En primer lugar, como se ha señalado, el tipo impositivo efectivo umbral para las reglas de desestimación de deducciones es del 22.5%, superior al tipo impositivo mínimo del 15% establecido por el Pilar 2, siendo el impuesto mínimo global. Se debe considerar que si existe algún fundamento o apetito para retener una tasa objetiva del 22.5% de su totalidad o en parte. De lo contrario, las reglas actuales de denegación de deducciones deben modificarse para eliminar la discrepancia. Además, es posible que se requieran modificaciones para alinear la determinación de la tasa impositiva efectiva del beneficiario para fines mexicanos. Por ejemplo, se toman en cuenta los impuestos del periodo actual y futuro. Con el estándar global que finalmente se adopte para fines del Pilar 2, además, debido a que la regla de pago con impuestos bajos se aplica automáticamente. Una vez que se determina que el beneficiario tiene impuestos bajos, el gobierno mexicano deberá considerar si la excepción de sustancia económica actual se mantendría, ya que como una excepción específica de las reglas de desestimación de deducciones o como aplicación de los principios generales de la tributación mexicana. México también puede tener implicaciones de la versión reciente de la OECD. El 8 de octubre de 2021, el marco inclusivo publicó una declaración actualizada, disponiendo de la tasa mínima que debería ser aplicable a los intereses, regalías y un conjunto definido de otros pagos, y que el derecho de gravar en el país de residencia del pagador limitaría una diferencia entre mínimo del 9% y el tipo impositivo sobre el pago. En particular, el caso de los pagos de regalías mexicanas, casi todos los tratados de doble tributación en México establecen una tasa reducida de 10%. No se espera que surja ningún riesgo de dichos pagos, ya que la tasa de retención vigente supera la tasa impositiva de 9%. De igual forma, con respecto al pago de intereses, casi todos los convenios de doble tributación establecen tasas de intereses reducidas de entre 10 y 15%. Sin embargo, para los bancos y las instituciones financieras, la tasa de retención de intereses del tratado se reduce al 4.9% o hasta el 5% respectivamente. En caso de que se aplicara el impuesto mínimo del 9% establecido en las reglas sujetas a impuestos y la renta no tributaria en otra jurisdicción, habrá que consultar qué criterio aplicarían las autoridades en México y si esta institución llevaría alguna modificación de las disposiciones fiscales mexicanas. El impuesto mínimo global establece básicamente que si el ingreso generado
por una subsidiaria o una sucursal en el extranjero no está sujeto a la tasa de impuesto por encima de la tasa acordada, que en este caso es del 15%, el país donde se encuentra localizado el accionista o la matriz tendrá el derecho a aplicar el impuesto correspondiente. Por ejemplo, si una sociedad mexicana tiene actividades comerciales a través de una subsidiaria en Irlanda y esta genera ingresos sujetos a la tasa del 12%, actualmente que es la tasa que se aplica en dicho país, México tendría derecho a coleccionar un impuesto por los ingresos generados por dicha subsidiaria hasta del 15%, que es la tasa acordada. Mientras tanto, las primeras estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculan que la bolsa global sería de 500,000 millones de dólares por los impuestos en todo el mundo. Nuestro país podría obtener al menos 30,000 millones de pesos que beneficiaría en la recaudación. Hay que reconocer que implementar un sistema de imposición mínimo global a nivel nacional es un compromiso importante que nunca va a ser sencillo. Su implementación requiere que los países actúen de forma coordinada mediante reglas comunes. La nueva base imponible y la forma de calcular los impuestos cubiertos crean una complejidad adicional, que será un reto tanto para los países como para las empresas multinacionales, especialmente en aquellas con poca capacidad. Las reglas globales impondrán un impuesto complementario en base a un tipo impositivo efectivo que se calcula por cada jurisdicción y se utiliza como definición común de impuestos comprendidos. Una base impositiva determinada por referencia a los ingresos que arroja lo que viene siendo la contabilidad financiera en lo que respecta a los regímenes fiscales de distribución vigente. No habrá que pagar impuestos complementarios si los beneficios se distribuyen en un plazo de 4 años y tributan a nivel mínimo o por encima del mismo. Ahora, ¿cómo se va a calcular el impuesto mínimo global? La fórmula para calcular este impuesto será el impuesto comprendido calculado por jurisdicción menos la renta tributable GLOB calculada por jurisdicción, que será el exceso de beneficio calculado por jurisdicción por la tasa complementaria. Ahora, siendo el impuesto comprendido calculado por jurisdicción el impuesto que la empresa paga por el país donde reside. Por ejemplo, sería en este caso la empresa matriz que reside en México, supongamos, que pagaría el 30% de ISR. Ahora, la renta atribuible o el exceso de beneficio por una tasa subsidiaria que pueda mantener en otro país, y si este paga una tasa menor del 15%, se le aplica la diferencia. Como ya había mencionado, en este caso se le llama déficit fiscal, y la diferencia de la tasa mínima que paga al 15%, que es el impuesto mínimo global, vendría siendo lo que estaría pagando. Ahora, la resta de los impuestos ya pagados menos la tasa mínima tendrá un total multiplicado por la tasa mínima global del 15% en sus utilidades. Ahora, el impacto para México es poco significativo, pues el país no alberga las multinacionales más importantes que podrían utilizar los citados esquemas de elusión. Sin embargo, puede verse beneficiado de forma indirecta gracias a que podrá gravar a empresas internacionales, sin presenciar fuga de capitales al gravar el déficit fiscal en caso de que ningún país lo hiciera, obteniendo así ingresos adicionales por concepto de impuesto sobre la renta de las personas morales. Bueno, pues esto sería todo del tema del impuesto mínimo global y de nuestra parte. Ha sido un gusto y un cordial saludo. Que todos tengan buen día.